¿Todos con cirugía? Yo sí, doctor, Sí, doctor, también con cirugía. ¿Y qué tal salieron en trauma? Bien, doctor. Estuvo fácil, ¿no? Sí, más o Bueno, menos. vamos a revisar un poco acerca de los hilos de sutura de acuerdo al tiempo de permanencia en el tejido. Eso es importante. Los hilos que se usan en las cirugías, ya sea en cualquier tipo de cirugía, cirugía general, neurocirugía, ginecología, traumatología, siempre tienen pues que trabajar internamente en zonas de cavidades, zonas de articulaciones, zonas de tejidos profundos, en las cuales pues generalmente debe de usarse hilos reabsorbibles, ¿no? Y estos hilos reabsorbibles tienen su tiempo de duración, porque pasado el tiempo de duración sufren ya la reabsorción del tejido y generalmente sucede cuando ya se garantiza el tiempo de cicatrización internamente. Entonces hay hilos, suturas que son reabsorbibles, como también hay suturas no reabsorbibles, es decir, no se van a reabsorber estos hilos, necesita ser retirado. Y se utiliza en zonas donde hay tensión, alta tensión, por la dureza, la seguridad que brinda, tratando de unir ambas fuerzas contrarias que se ejercen cuando existe una herida o una incisión quirúrgica. Las suturas reabsorbibles, inicialmente estaba el Cadwood, actualmente se usa el ácido poliglicólico, el poliglactil 910, más conocidos ambos por la empresa quien confecciona estos hilos. Entonces, se conoce más como un Dexon, un Vicryl, ¿no? Y es lo que actualmente se usa mucho y va a depender de acuerdo a la necesidad del tejido o las características del tejido. Y de acuerdo a las características, hay tejidos que son muy frágiles. Entonces, donde no hay mucha tensión, se usan hilos delgados. En las zonas donde hay mayor tensión, aún siendo hilos absorbibles, se usan suturas mucho más fuertes, lo cual va a depender de la numeración, ¿no? Ahora, para realizar las suturas en sí, para realizar los cierres, tanto profundos como superficiales, va a depender de las características del tejido para utilizar la aguja apropiada y el tamaño apropiado. En este repaso es conveniente que tengan en cuenta, así como hay suturas reabsorbibles, también hay suturas no reabsorbibles, ¿no? De lo que más se usa actualmente son los poliésteres y poliamidas. El algodón, el lino, la seda se usaba mucho anteriormente, pero actualmente ya más uso se le da a los de origen sintético, ya no a los de origen vegetal. Aquí un ejemplo de un hilo reabsorbible. El hilo reabsorbible de mayor uso en tiempos anteriores era el Calcut, era un hilo reabsorbible que se confeccionaba de la submucosa del carnero y de la serosa de la vaca, ¿no? Y hilos que en determinados tiempos ya cumplían su función y generaban la reabsorción propia del hilo, ¿no? Si a estos hilos se les agregaba sales crómicas, estos hilos ya de por sí, sea de su mucosa del carnero o la serosa de la vaca, se vuelven mucho más fuertes y resistentes a la degradación. Entonces, el Cadur, ya compuesto con sales crómicas, a la que se conoce el Cadur crómico, ¿no? Acá Cadur crómico son hilos de confección
de origen animal, unidos a las sales crómicas, se hacían mucho más fuertes y tenían mayor resistencia a la degradación, pero a la vez eran mucho más rígidos, y no eran tan manuables, de tal manera que había que darle más nudos de sutura, más cantidad de nudos, porque si usábamos convencionalmente 2, 3 nudos, trataba de desnudarse solo por la presión y la fuerza y la dureza que ejercía este hilo, ¿no? Entonces su uso ya ha sido disminuido en base a que no encuentran la maleabilidad para soportar los nudos, ¿no? Pero sí tenían una reacción tisular alta. ¿Qué significa reacción tisular alta? Que en el tejido, en algunos tejidos, generaba una reacción inflamatoria, en algunos casos, ¿no? ¿Y cómo es el tipo de reabsorción de este hilo de origen animal? Es a través de la proteólisis, que se origina en los tejidos cuando están comprometiendo las suturas. Los hilos vienen en unos sobrecitos sellados. Aparte, viene un empaque interno que a su vez cubre también el hilo, de tal manera que tiene doble protección. Y siempre las especificaciones técnicas de la sutura tiene que estar expresado en una de las partes, de uno de los lados de este hilo. Por ejemplo, este es un hilo 5-0, a mayor cantidad de ceros el hilo es más delgado, ¿no? Decir el hilo 1-0 es un hilo grueso, 2 ceros menos grueso, 3 ceros menos grosor, ¿no? Y esta es la forma del hilo, ¿no? De la aguja, ¿no? El MR15, una aguja mediana, ¿no? Entonces, las características y especificaciones vienen. Es importante que en el borde inferior ahí viene registrado el tiempo de fabricación. Este fue fabricado el 04, enero, febrero, abril del año 2015. Y el tiempo de duración es hasta el mes de abril del año 2020. O sea, ya venció a la fecha ya su capacidad de ejercer su función de ese hilo. Habíamos mencionado también que habían suturas reabsorbibles, pero a través de elementos sintéticos, ¿no? Y uno de los primeros hilos sintéticos fue el ácido poliglicólico, conocido también como Dexon, ¿no? El Dexon es la empresa que fabrica el hilo, ¿no? El Dexon es un hilo reabsorbible de origen sintético. En el año 70 ya se inició ya la utilización, generalmente fue utilizado en países de desarrollo, ¿no? Y esa fue del 70 la primera sutura sintética disponible, ¿no? Esto, a diferencia del Caldwool, que también es reabsorbible, tiene una alta fuerza de tensión, ¿no? Le da una mayor seguridad a los nudos que se realiza, o sea, no tienen la capacidad como el Caldwool de soltarse los nudos con facilidad, ¿no? Y lo más importante aquí, tienen realmente siempre van a tener una reacción tisular, pero estos ácidos poliglicólicos son los de menos reactividad en relación a una reacción tisular, ¿no? Dexon o reabsorbible viene también en una sola pieza, un solo hilo, una sola estructura del hilo, o también viene en forma de monofilamentos, de varios filamentos, ¿no? Obviamente que el monofilamento, o sea, de un solo hilo con determinado grosor, es más rígido que el monofilamento, que el multifilamento, ¿no? O sea, el de varios filamentos.
y ambos tienen la capacidad de que los nudos que se realizan difícilmente se sueltan. Esto ya fue un avance. Y ser un hilo reabsorbible que no genera bajo índice de reacción tisular, también eso ya es un beneficio alto de estos hilos. Es una de las razones por las cuales pues estos hilos se usan hasta la fecha, son más usados que los hilos de origen animal, como es el caducrómico. Así como hay un hilo monofilamento, o sea, de una estructura sólida, también hay hilos que son de varios filamentos. Y al ser de varios filamentos, el hilo tiene una mayor ductabilidad, o sea, una mayor facilidad para manipular estos hilos, ¿no? Esta es la forma trenzada. Cuando uno quiere hacer una sutura dentro de la numeración y dentro de las características de reabsorción y querer tener mejor facilidad a la manipulación, es mejor utilizar los hilos trenzados de varios filamentos. Bueno, eso es una. Este hilo, el no reabsorbible, ya está en el grupo de los no reabsorbibles. Hay suturas que son naturales, que son también de seda, también hay sintéticos y también hay de poliéster, ¿no? Es una fibra de proteína natural producido por el gusano de la seda, ¿no? El hilo de seda. La seda moderna es trenzada, suave y tal vez el material es mucho más fácil de manejar, es más dúctil y aparte de eso se pueden realizar nudos sin ninguna dificultad, ¿no? En algunos casos la misma fuerza de tensión escasa puede ser un inconveniente. La reacción tisular y la infección bacteriana también son reacciones inconvenientes de la seda. Es por eso que actualmente ya la seda se utiliza muy poco o ha sido reemplazado por otros tipos de hilos no reabsorbibles de origen sintético. Esta es la seda, la que se usaba mucho antes en algunos lugares también por costos, en lugares donde que se va a mantener por corto tiempo la presencia de la seda. Seda que se retiran o puntos que se retiran entre los 7 a los 15 días. La seda cumple su función en ese tiempo y pueden ser retirados, ¿no? Pero en sí se usan poco, ¿no? Ethicon es la empresa que fabrica estos tipos de hilos. El 3.0 significa el grosor del hilo. Cuando más nos aproximamos a números altos, el hilo es más delgado. Esta es la orientación de la aguja y muchos de ellos ya especifica claro la punta, es de punta, ¿no? Aquí hay una imagen pequeña que grafica la punta en vértice, ¿no? Ya, y el tamaño 15, 17 es un tamaño promedio intermedio que es el común que se utiliza generalmente en todas las suturas en el cuerpo humano. Nuevamente, la seda es utilizado en piel, también se utiliza en hacer anastomosis vasculares, en arteriotomía, son hilos que no se van a reabsorber. Los cirujanos de las especialidades, en algunos casos, cuando es lenta o difícil la zona de cicatrización, prefieren utilizar hilos de seda no reabsorbible con la finalidad de que mantengan bien la tensión o la unión por mayor tiempo posible, ¿no? También se realizan ligaduras con estos hilos de seda, ¿no? Y también describen que en algunas suturas en cerebro, en oftalmología y en el propio aparato digestivo, también utilizan las sedas, pero son casos excepcionales, ¿no? Lo más común es usar, pues, actualmente
ya no se usa el Calvin, sino se usa el Dexon, ¿no? Las poliamidas, los poliésteres. Son hilos que son reabsorbibles y en el caso de los no reabsorbibles se utiliza mucho este hilo de nylon. Es una fibra sintética de un polímero, de un poliamida y es de monofilamento, no absorbible, se usa en cirugías cutáneas, en cirugías superficiales. Tiene una fuerza tensil alta el nylon. El grosor va a depender la estructura que estamos suturando. Mientras que pongamos bien los puntos, los nudos y cerremos bien las superficies en contacto, la cicatriz va a tener mayor facilidad en ser una buena cicatriz. Si dejamos brechas, aperturas, la cicatriz puede tornarse en una cicatriz tórpida. Y en algunos casos, cuando hay zonas que están abiertas, pueden generarse más la secreción o el drenaje del líquido de esa zona, puede generar una infección localizada. Las propiedades elásticas, a pesar de ser fuerte el nylon, tiene propiedades elásticas. Sus propiedades elásticas son buenas. Genera poca reacción tisular o poca reacción inflamatoria en el tejido. Y algo que es importante, que el costo del nylon es un costo bajo en relación a los otros hilos que son no reabsorbibles. Su principal desventaja es la gran memoria, lo que obliga a realizar 3 a 4 nudos para sostener el punto en su lugar. ¿Qué significa una desventaja? La gran memoria es que nosotros hacemos el nudo correspondiente y podemos hacer otro nudo secundario a este primer nudo. Estos hilos tienden a soltarse. Los hilos se deslizan y toman la orientación original y logran su camino como para realizar, desnudarse, ¿no? En esos casos ya se utilizan más nudos de lo convencional, ¿no? 4 o 5 nudos, para que dé cierto grado de seguridad. Otro hilo no reabsorbible, otra sutura no reabsorbible es el nylon. Esto se usa más en pieles superficiales, también se usa en zonas apaneuróticas. En cirugía de abdomen se usa el nylon para sujetar la pared abdominal. En traumatología usamos mucho en fascias, tendones o también en cápsulas articulares, ¿no? Sutura de cápsula, sutura de ligamentos capsulares, ¿no? Y sutura de tendón también aquí lo muestra bien. Ahora, ¿qué hilos de nylon existe? El Nurolon, el Perlon, el Supramid dependen de la confección y la fabricación. Cada empresa que fabrica le da una denominación a cada hilo que ellos producen. Otro hilo que ya se usa muy poco, ya muy poco se ven esos hilos, son los hilos de lino, ¿no? También tiene gran resistencia y es un hilo que permanece por tiempo en el lugar. Se habla de que el lino en relación a las anteriores tiene menor reacción tisular, ¿no? Entonces, por la suavidad del hilo, por la alta tensión y la suavidad de este tipo de sutura, produce menor reacción inflamatoria que las otras, o sea, menor reacción tisular, ¿no? Se utiliza también en piel y en suturas de estómago. Dependiendo el cirujano que lo utiliza, qué es lo que quiere, cuánto tiempo los quiere en esa zona y cuánta de seguridad necesita para hacer la sutura que corresponda, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a elegir el hilo que más corresponda para eso. Ahora, las suturas en relación a su tamaño está directamente proporcional al diámetro del filamento, es decir que el tamaño de la sutura, las características va a depender más del grosor del hilo.
que la longitud. La longitud casi tiene una longitud estándar que está entre los 70 centímetros, 50 centímetros de longitud de cada hilo, pero el grosor es importante porque dependiendo la zona que uno está trabajando y dependiendo de la fuerza tensil opuesta que tenga el área que nosotros queremos suturar, vamos a elegir la característica del hilo, si es reabsorbible, no reabsorbible, cuál es la característica que tiene el establecimiento y poder elegir también el hilo la aguja que corresponde, ¿no? Entonces aquí nos muestra claramente que el tamaño de la sutura es directamente proporcional al diámetro del filamento, o sea, al diámetro del hilo en sí, ¿no? Hay un hilo que tiene la numeración de 0, tiene alrededor de 0.5 milímetros de grosor. 2 ceros tendrá más 5, 3 ceros tendrá más 5, 4 ceros tendrá más 5 que el anterior. La diferencia entre la numeración del 0 de menos a más en orden consecutivo, a medida que asciende más el hilo va a ser más delgado, ¿no? Entonces, el hilo más delgado, ¿y en qué proporción será más delgado? En la proporción de 5 milímetros. Cuando el diámetro del filamento es menor de 0.0, se le agrega un 0 al número que corresponde. Por ejemplo, 2 a 0 es más delgado que 1 a 0. El 7 a 0 es más delgado que el 6 a 0. ¿Ya? El 2 es más grueso cuando no tiene el 0, es más grueso que un 1. O sea, esta nomenclatura es una nomenclatura estandarizada para poder elegir, pero en sí la numeración de los hilos ya casi de uso son convencionales. Parte de 2 ceros, 3 ceros y en algunas oportunidades de un 0. Es lo más que se usa. Casi siempre juega en esas variables para no complicar mucho. Y aquí vienen ya algunos nudos. No hay mejor forma de explicar a través de algunas maquetas. Esto lo vamos a revisar posteriormente, ¿no? El nudo, hay nudos que son nudos manuales y también hay nudos con instrumentación, como también hay nudos mixtos, que se hace tanto con la mano y también se continúa con el instrumental. El instrumental que más sirve para hacer los nudos es la porta aguja, o en su efecto, en algunos casos también usamos pinzas hemostáticas para darle mayor tracción al nudo. Generalmente el nudo manual intervienen las dos manos a través de los dedos, ¿no? Y hay diversas formas de poder realizar estos nudos. Vamos a ver. Esto es un tutorial. Un anudado quirúrgico se compone de varios nudos que se anudan uno a continuación de otro. Vamos a ver cómo realizarlos correctamente. De entre todos los nudos existentes, hay dos tipos que debemos conocer y utilizar de forma rutinaria, ya que se usan con mucha frecuencia. Estos son el nudo básico con el dedo corazón y el nudo básico con el dedo índice, y que además debemos saber anudar. Un anudado quirúrgico se compone. Vamos a ver cómo realizarlos correctamente. De entre todos los nudos existentes, hay dos tipos que debemos conocer y utilizar de forma rutinaria, ya que se usan con mucha frecuencia. Estos son el nudo básico con el dedo corazón
y el nudo básico con el dedo índice y que además debemos saber anudar tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Empezaremos realizando los nudos con la mano derecha. Cruzamos los cabos, dejando en la parte inferior el que manejaremos con la mano derecha. La mano izquierda solo sujeta el cordón perpendicular al filo y mantiene presión, que no deberá ser excesiva. La mano derecha es la que realizará todo el trabajo de anudado. Desde esta posición, que llamaremos posición inicial, cogemos el cabo entre el dedo índice y el pulgar, giramos la muñeca, empujamos el cordón con el dedo meñique y con el dedo corazón pasamos por dentro el otro extremo del cabo y tiramos de él con ayuda del dedo anular. Seguimos tirando con los dedos corazón y pulgar y así formamos el nudo que bajamos y apretamos con el dedo índice para que quede totalmente plano sobre el tejido. Vamos a verlo de nuevo. Los nudos siempre deben estar cruzados y alternados para que se queden fijos. Para ello, realizaremos el segundo tipo de nudo, que es el nudo básico con el dedo índice. La primera posición es esta. Cogemos el cabo entre los dedos pulgar y corazón y tensamos con el dedo índice. Aproximamos a la extremo del cabo, soltamos el dedo índice y volvemos a coger el cabo con ayuda del dedo corazón. Del pulgar y de nuevo el índice, que es el que baja y aprieta el nudo. Equilibramos en todo momento las tensiones sobre los dos cabos con el fin de que el nudo quede plano sobre el tejido. Lo vemos de nuevo. Es importante recordar que el nudo siempre se realiza bajándolo con el dedo índice. Y finalmente volveremos a cruzar y alternar los nudos sucesivamente, que quedarán planos y cruzados. Dependiendo del tipo de tejido y de sutura, realizaremos más o menos. Hay algo característico cuando realizamos un nudo de sutura, es la participación de ambas manos, la concentración, el saber reconocer cuál es la técnica de ese nudo y en principio nunca solamente dejar un nudo, sino mínimo dejar 3 nudos. Y entre nudo nudo tiene que ser variable. Si hacemos un nudo de unas características, cualquiera que sea el primer nudo, el siguiente nudo tiene que ser un nudo opuesto. Y el tercer nudo puede repetirse con las mismas características del primero o variar otro diferente al segundo nudo. De tal manera que nudo más nudo se hace un solo nudo y pueda tener el posicionamiento y la tensión distinta y con diferentes enfoques. Entonces es conveniente cuando hacemos un nudo, es mejor completar los 3 nudos siguientes como principio básico.
y en lo posible no hacer los 3 nudos iguales ni consecutivos. Podemos iniciar con un nudo X, seguimos con el nudo Y y volvemos a hacer otro nudo diferente al XY como el tercer nudo, o en su efecto podemos repetir el primer nudo. ¿Ya? Aquí estamos explicando algunas formas cómo hacer los nudos. Hay una infinidad de formas. A medida que nos vamos familiarizando con los nudos, vamos a tener ya identificación. Cada uno de ustedes va a haber un momento de práctica en las cuales se van a ir acostumbrando a hacer determinados nudos. Y al final, interesante o importante que básico conozcan 3 nudos y lo practiquen de tal manera que los hagan casi sincrónica y mentalmente. Estos son algunas imágenes de nudos, que eso ya lo vamos a ver posteriormente. Vamos a hablar algo acerca de las suturas. El tema de las suturas no es algo que va a la par de la modernidad, sino tiene sus primeras épocas hace muchos años, siglos anteriores. Está ligado generalmente a la cirugía en Egipto. Se realizó en Egipto las primeras cirugías. Y anteriormente era de parte del papiro, las suturas, ¿no? Y a través de estos siglos que lo hacían del papiro, convertían y realizaban suturas de las heridas de esa época. La herida generalmente trataba mediante el afrontamiento de los bordes y se usaban materiales adhesivos. Aparte de esto, se utilizaban materiales adhesivos. En Arabia también se utilizó, ¿no? Ahí se utiliza inicialmente el kidbur para cierre de heridas abdominales. En la India se utilizaba también grandes hormigas para aproximar bordes de las heridas. Servían como elementos de sutura las hormigas. En el Samhita, en el Susura, padre de la India, en el año 600 a.C., describió el método más novedoso, que es el de coser las heridas después de las operaciones. Se menciona el material de sutura fabricado con tendones de los abismales. Cada vez los elementos de las suturas se iban modificando de acuerdo a lo que tenían y a lo que pensaban. Cada vez sentían que las suturas debían de tener cierto grado de resistencia y a su vez cierto grado de elasticidad. Es por eso que en los años 600 antes de Cristo empiezan a hacer suturas de operaciones, de heridas de operaciones, con un material que era fabricado de los tendones de los animales. Luego también hicieron suturas del pelo trenzado del caballo, de las tiras del cuero y las fibras de vegetales. Ya se le da un impulso en esa época para hacer hilos de origen animal y de origen vegetal. En la época de Hipócrates ya se hablaba ya en la palabra de suturar, que significaba coser una herida, ¿no? Entonces, ya de esa época, suturar significa coser una herida, ¿no? Celso describe las suturas en su tratado de medicina. Es uno de los primeros que registra y documenta en tratados que las suturas de utilización de cabello humano. Posteriormente se utilizan ligaduras de seda o de cáñamo para hacer hemostasia. Ya posteriormente Vesalio, en suturas sobre todo de heridas frescas, usaba también tendones y nervios seccionados de animales.
En la Edad Media, representantes quirúrgicos en la época de Alejandrina, Bizancio, y este grupo de personajes que se identificaban con la cirugía utilizaron técnicas quirúrgicas ya con otras características de mayor avance y ya introdujeron la utilización de suturas de seda ya en esa época. En la época del Islam se discutía la alternativa de utilizar suturas o elementos que pudieran producir cauterización de heridas. Los judíos practican el avivamiento de los bordes de las heridas para mejor cicatrización. No le faltaba razón porque a medida que se avivaban los bordes y se unían, había una buena empatía o una buena articulación entre los microtejidos y generaban pues una cicatrización que era estimulado por el avivamiento de los bordes. Estimula la cicatrización, el avivamiento de los bordes. Este es un principio que a la fecha se utiliza en algunas heridas que tienen dificultad en la cicatrización, ¿no? El avivamiento de los bordes, ¿no? En la época del Renacimiento, Ambrosio Paré sustituyó la cauterización de los vasos sanguíneos por ligaduras. Ya dejó de usar en esta época la cauterización de los vasos sanguíneos, era preferible realizar ligaduras, lo que significa el anudamiento de los vasos que estaban sangrantes. La definición de una sutura: la palabra sutura deriva de la raíz griega asutun, que significa coser, ¿no? Entonces, un equivalente al concepto de una sutura es el coser, ¿ya? La palabra sutura describe cualquier hilo de material utilizado para ligar o aproximar de los tejidos. La sutura no especifica claramente que debe ser realizado con tal hilo. Lo concreto es que sutura era el acto de coser una herida, una solución de tejidos, ¿no? Y yo quería unir, era el acto de sutura, y mediante este procedimiento podíamos unir los bordes, ¿no? Ahora, suturar es aproximar ya los bordes de una herida, ¿no? La sutura deriva de la raíz del acto de coser, ¿no? Pero suturar es aproximar, unir los bordes de una herida, acercándolos con el fin de favorecer la cicatrización. Disminuye la tensión cada vez que hay una herida o un corte con un bisturí en un abordaje quirúrgico. Las fuerzas de tensión van a alejar los bordes. Entonces, el acto de suturar es aproximar los bordes, acercar los bordes, con la finalidad de favorecer la cicatrización. Lo que uno hace al momento de suturar es disminuye la tensión de los tejidos con la finalidad de evitar el alejamiento de los tejidos y el desplazamiento de sus bordes. Cuando nosotros vamos a suturar, ya estamos ejerciendo este acto de suturar, ¿no? Para suturar tenemos que tener cierta técnica, y la técnica principal es a través del instrumento con las suturas o el hilo conveniente para este fin, ¿no? En este caso, si es superficial, me imagino que el hilo que se está utilizando es un hilo no reabsorbible, ¿no? Y hay diversos tipos de puntos, ¿no? El conjunto de puntos van a ejercer pues una sutura, ¿no? La integración total de una sutura. Hay distintos tipos de puntos dependiendo cuáles son las fuerzas de tensión contraria. Y hay puntos que te garantizan mayor seguridad, a mayor separación, a mayor zona de tensión del tejido de la piel. En este caso hay
diversos tipos de puntos que en determinados países le van variando de nombre, pero este es uno de los puntos más comunes y a la vez más utilizados, que es el punto de colchonero vertical. Mucho ojo en esta denominación, punto colchonero vertical. Al decir punto colchonero vertical es porque también existe un punto colchonero horizontal, ¿no? Entonces aquí especifica con claridad cómo es la metodología de este procedimiento de realizar el punto del colchonero. Esta es una simulación de una herida y nosotros tenemos que ingresar. Primero tenemos que tener un portaagujas, tenemos que tener una pinza de disección con uñas, porque cuando utilizamos estructuras fuertes, sólidas, hasta cierto punto, entre comillas, de grosor considerable como es la piel, es mejor utilizar la punta de disección con uñas, ¿no? Se hace elevación de uno de los bordes y ingresa formando entre la orientación de la superficie de la piel y el ingreso de la aguja van a formar un ángulo de 90 grados. Entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel. Se refiere a este plano que nosotros hemos elevado y traccionado, dándole la oportunidad y la facilidad de que la aguja ingrese. Ahora, una vez que ya ingresó, la aguja tiene una forma semicurva y nosotros con la muñeca tenemos que hacer un movimiento semicurvo para orientar adecuadamente en la punta de la aguja y poder volverlo a ver para seguir el siguiente punto. Algo particular de este tipo de punto, generalmente se considera la distancia entre el borde 1 centímetro por lo menos. Entre el borde y 1 centímetro, ahí es donde uno tiene que ingresar. Así como ha ingresado formando un ángulo de 90 grados a la superficie de la piel, hay que separar para poder ver la emergencia de la aguja. Y ya estamos viendo que la aguja ha emergido en la base del tejido subcutáneo. Otro de los factores importantes, a la superficie curva de la aguja, nosotros imaginariamente dividimos en 3 segmentos. Un segmento proximal, un segmento medio y un segmento distal. Es importante que la aguja coja el segmento proximal. Evitar coger del segmento medio. Puede ser el segmento proximal o al fin del segmento proximal, con la finalidad que tenemos mayor distancia o mayor tamaño de la aguja para salir con facilidad, como lo están viendo acá. Si ustedes cogen en la zona media, estoy seguro que la punta de la aguja lo van a ver, pero con dificultad. Siempre miren acá en esta parte donde tiene cogida la aguja y hacen una maniobra de torsión en la muñeca orientado hacia la dirección de la punta de la aguja. Como quien dice, la muñeca, y en esta segunda imagen estamos observando que ya emergió la punta de la aguja. Ya tenemos a la vista y nosotros soltamos la portaaguja y vamos cogiendo el extremo que ha emergido de la aguja. Y nuevamente acomodamos que la pinza coja en la zona del tercio proximal de la aguja para luego volver a ingresar por el subcutáneo y tratar de emerger a la misma orientación del puntado inicial y manteniendo la distancia de 1 centímetro en esta zona. Y miren cómo la pinza de disección con uña es una gran ayuda para poder ver, para poder acomodar
en la forma que nosotros podamos ingresar con mayor facilidad. Ahora, inicialmente los puntos probablemente se estén haciendo con una lentitud académica, que es lo que necesitamos para tener en cuenta cuál es el acto de realizar un punto, ¿no? Ya hemos correspondido al primer plano de uno de los bordes de la herida. Ya nosotros estamos cogiendo el borde opuesto. Para el ingreso habíamos cogido el borde por donde ingresa la aguja. En este caso ya hemos trasladado la pinza de disección, hemos cogido el borde, hemos acomodado la porta aguja en la parte de la base de la aguja y tratamos de hacer el otro punto con la salida y emergencia paralelo o manteniendo la línea recta entre los dos puntos, ¿no? Teniendo como un eje perpendicular la línea de la herida que estamos tratando de suturar, ¿no? Entonces, la entrada de la aguja en el plano subcutáneo del borde contrario, ya esta es la pinza, y si nosotros hemos salido subcutáneo la base, tenemos que ingresar por la base del subcutáneo y salir a una distancia de 1 centímetro o 10 milímetros, que es la distancia de entrada en la primera parte del lado de la cicatriz. Ahora ya estamos en el lado opuesto. Ya hemos hecho ingreso. Miren, al haber prensado o tomado la porta aguja, la aguja en su extremo proximal, nos da una cantidad de aguja que nos permite ver con facilidad y nos permite seguir desarrollando el punto, ¿ya? Esta, miren las distancias. Ya tenemos la visión y ya podemos ver el recorrido del hilo en la profundidad, cómo ha recorrido el hilo en la profundidad. Y si ustedes se percatan, para este tipo de nudo que lo denominamos el punto colchonero vertical, que es un punto muy usado, vamos a ver que hay una puntada en la profundidad que va de la base a la base del subcutáneo y está yendo a 1 centímetro de distancia del borde de la herida hacia el ingreso del punto, igualmente del borde de la herida al ingreso punto 1 centímetro. Pero vamos a ver que este punto de piel hay un hilo en la profundidad y va a haber otro hilo en la superficie, o sea, doblemente asegurado el hilo. Por eso que este hilo se usa mucho, le da una tranquilidad al cirujano. Yo uso mucho este nudo, para mí es uno de mis nudos más importantes. No tengo problema de que se soltó el nudo, se abrió, se rompió, y la cicatrización es perfecta porque va a haber 2 grandes superficies en contacto. Ya no solamente la piel con piel, sino también subcutáneo, que es amplio, y piel unido al subcutáneo y piel del lado opuesto. O sea, hay una gran unión, una gran solución, una gran continuidad en los tejidos, y la recuperación microvascular se va a dar y se va a dar una buena cicatrización. Pero acá ya estamos observando profundamente el paso del nudo, del hilo, ¿no? Estamos viendo el paso del hilo. Acá se ve a la profundidad y vamos a ver cómo establecemos el segundo hilo. Si nosotros ingresamos por el borde A y hemos salido por el borde B, ahora el retorno lo hacemos ingresando por el borde B, ¿no? Ingresamos primero por el borde A y salimos por el borde B. Ahora el regreso o la vuelta de este nudo, vamos a hacer el ingreso en el borde B para salir en el borde A. La gran diferencia, mientras que
en el punto inicial había una distancia de 10 milímetros o 1 centímetro, tanto en el ingreso como en la salida, y si habíamos hecho eso, podíamos observar en el recorrido del hilo en la profundidad, ¿no? Si nosotros hacíamos 5 centímetros, 3 milímetros, íbamos a ver el hilo acá al borde, lo cual esta técnica de ingreso y salida a 1 centímetro por lo menos nos garantiza que hay un hilo que está sujetando la parte interna de la herida, ¿no? Ahora, el retorno lo hacemos a la inversa, pero un promedio de 3 milímetros entre el borde y el punto de ingreso. Al igual, entre el borde y el punto de ingreso, 3 milímetros. Aquí estamos ingresando. Miren, la pinza de disección con uña también presenta verticalmente el ingreso de la aguja en el siguiente punto. Está formando un ángulo de 90 grados entre la superficie de la piel y el ingreso de la aguja. Ya ingresó. Acá podemos observar que tiene buena cantidad de aguja que nos permite manipular mejor la aguja. Hay que tener mucho cuidado también para manipular la aguja, ¿ya? Y aquí vuelve a ingresar a unos 3 milímetros y va a llegar un momento que vamos a observar el hilo, el segundo hilo, pero ya en un trayecto superficial. Mientras que en el primer punto que hicimos, el hilo se observaba en la profundidad. Ahora hemos creado otro hilo, pero ya ingresando en la superficie. Y ya tenemos dos hilos continuos, uno en la profundidad y uno en la superficie. Tanto profundo y superficial. Lo importante es que tienen que ser paralelos y tienen que ser verticales. Y miren la orientación, se ha conservado la orientación, la línea recta de la horizontalidad, miren. Obviamente si nosotros estamos suturando perpendicular a la orientación de la herida, ¿no? Entonces miren la característica y la particularidad, que ambos extremos están orientados hacia un mismo lado. ¿Ya? Eso es otra de las características del punto colchonero. Si nosotros hacemos una presión o tracción, una tracción a los dos puntos, miren cómo se cierra automáticamente la cicatriz de la herida. Y ahí procedemos a hacer la lazada con el nudo. Esto lo vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer práctica de nudos con el instrumental, pero ya a manera gráfica se realiza el primer nudo y acá se observa ya cuando se ha realizado el primer nudo cómo queda. Miren la cicatriz. Ya prácticamente ha cerrado bastante bien, ¿no? Ahora, a una distancia no menor de 1 centímetro, se hace el siguiente nudo al igual al siguiente nudo y el siguiente será 1 centímetro, promedio de distancia mínimo. No pueden estar tan pegados porque genera una reacción tisular inflamatoria cuando excedemos en puntos sin conservar las distancias. Acá traccionamos, estiramos los extremos del nido en sentido opuesto para poder tensionar y hacer el nudo correspondiente sobre la piel. Miren, con un solo nudo, una sola sutura, ya casi la herida ha cerrado. Entonces, imagínense si aplicamos 2 nudos más por cada lado, vamos a tener una herida perfecta que nos garantiza una buena cicatrización. Ya.
Este es el nudo con el instrumental, en este caso con la portaaguja. Ya se hizo un nudo, se está tratando de hacer el segundo nudo, ¿no? Y aquí ya con los nudos correspondientes, pero miren, esto es lo que se ve en un punto colchonero. Pero un solo nudo, como ha tenido la capacidad de cierre. Imagínense si colocamos otro nudo acá al lado, la herida se hace imperceptible. Y esto es aquí lo que más interesa. Miren cómo se va cerrando la herida. Miren el borde de la herida, a diferencia de aquí porque todavía le faltan los puntos, pero miren acá ya hay un cierre absoluto de la herida. Y estos puntos no se van a soltar así nomás porque son puntos reforzados. No se olviden que ha habido un hilo que sigue un trayecto profundo y otra dirección del hilo que tiene un trayecto superficial, ¿no? Los bordes evertidos, o sea, los bordes no están directamente a la herida, sino están aproximados todo, no solamente la piel, sino con parte del celular subcutáneo. Aquí hay otro punto que se conoce como el punto continuo intradérmico. Este punto se usa mucho en heridas, en zonas donde queremos una cicatriz lo menos notoria posible. Ya es un punto muy interesante, también se usa mucho. Es un punto que se utiliza en superficies de la piel, más en superficies para cierres de piel. También se utiliza en subcutáneo en zonas donde no hay tensión o la tensión es mínima de los bordes del subcutáneo, donde las facilidades de aproximación son mucho más factibles y fáciles de contener, ¿no? Pero en zonas de gran tensión no se puede usar esto porque siempre la tensión requiere otros tipos de nudos que le den una mayor seguridad. Así como este colchonero, sí, es un nudo muy seguro. Si hubiese mucha zona de tracción entre los lados, preferible este tipo de punto, que va a tener una mayor contención a la diferencia de este punto continuo intradérmico. Bueno, vamos a ver cómo se realiza este punto. Si esta es la herida, el cirujano está en contra de la orientación de la herida, ¿no? Está en esta parte. Lo primero que hace es levanta uno de los bordes, casi el extremo de los bordes, de uno de los lados de la herida, levanta e introduce del borde final a 1 centímetro mínimo. Ingresa la aguja, ¿no? Miren dónde ha cogido el borde. Cuál es la orientación del ingreso de la aguja, siempre formando el ángulo de 90 grados, e inmediatamente va a emerger por uno de los lados la aguja. Aquí ya está uno de los lados. ¿Ya? Entonces miren cómo sale la aguja. El primer punto es cercano al vértice, ¿no? Y acá se va uniendo los bordes por debajo de la piel, el borde subcutáneo de la piel, ¿no? Es casi entre el subcutáneo y el borde inferior o la base de la piel. Miren, un punto en este sentido, porque ya dio un punto para este lado, luego se va al lado contrario, un punto en este sentido. Luego el siguiente punto va a ser en el lado contrario y el siguiente en el lado contrario. Son puntos que se van realizando en forma alternada. Miren, siempre va a ingresar por un lado y salir por el borde contrario. De aquí se va este ingreso, luego pasa al otro borde contrario, ¿no? Vemos
el nudo que se ha realizado al inicio para que el hilo no se deslice, pero se hace un buen nudo para dándole dificultad para el deslizamiento y quede entrampado el hilo en esa posición. Pero miren, a medida que vamos nosotros haciendo puntos alternos, voy traccionando y la herida cómo se va cerrando. Miren. Y luego hago una tracción con fuerza medida, tracciono, inmediatamente los bordes se unen y mire cómo queda la herida. Y así continúo yo realizando los puntos subcutáneos por debajo de piel en forma alterna. Y voy traccionando, a medida que voy traccionando, miren cómo se va cerrando la herida de la piel. Son aproximaciones perfectas, ¿no? Los bordes están aproximados perfectamente. Y continúo hasta antes de llegar al final, casi en el vértice. Ingreso la aguja y salgo por una distancia a 1 centímetro, similar a la distancia de ingreso cuando recién ingresamos. Miren, también tengo que salir en una orientación parecida a esa. Una vez que hemos salido ya de la zona de la herida, podemos anudar. Anudar en ese lugar. Aquí hemos hecho el otro nudo, uno de ingreso y uno de salida. Miren cómo queda la herida operatoria o la sutura postquirúrgica que se ha realizado. Es una sutura que se caracteriza más por la parte estética que por la parte tensional. Es por eso que su utilización más está dado en tejidos que no tengan mucha tensión. Ejemplos, un tejido que no tenga mucha tensión, algunos lugares del rostro de la persona. También hay zonas del abdomen, zonas debajo de la axila, determinados lugares donde no se encuentra tensión que son apropiados para realizar este punto. Este punto es muy estético, ¿no? No se observan los hilos, no se llegan a solamente el hilo del ingreso y el hilo de la salida. Sujetados con un nudo en cada extremo. Y aquí va a haber otra gran ventaja. Otra gran ventaja, una vez que han transcurrido el tiempo necesario que se calcula para la cicatrización, o sea, ya pasó 10 días, ya el tejido se considera cicatrizado. Yo solamente hago una pequeña tracción de este extremo y corto la base del nudo. Y con la otra pinza yo tracciono suavemente y el nudo va a salir íntegramente. Y se quedó la cicatrización sin el nudo. Pero es importante darle un tiempo prudente. Si algunos consideran que en una zona la cicatrización común está alrededor de los 7 días, preferentemente hay que darle 2, 3 días más, que nos da una mayor garantía de cicatrización, y 2, 3 días más no generan ningún evento adverso a esa cicatriz. Aquí hay otro tipo de suturas, ¿no? Como las suturas continuas simples. Son varios puntos interrumpidos simples con un nudo en cada extremo. Se usa más en tejidos con mínima tensión, pero entre esta sutura y la otra sutura, uno puede usar cualquiera, pero usar una sutura en el abdomen, preferible usar esta sutura en el rostro, en un lugar mucho más visible, ¿no? Y este punto que le da una mayor contención en relación a los intradérmicos, usarlo en el abdomen, puntos simples, con nudo a cada extremo.
Su utilización también es en zonas de baja tensión. Suturas continuas entrelazadas. Vamos a ver un tutorial acerca de estos nudos. Se hace el primer nudo. Esto es un nudo simple. Se anuda en este lugar. Luego se va al siguiente nudo, pero el hilo va separando que no ingrese la continuidad del primero al segundo nudo. Queda entrampado acá. Luego el siguiente nudo, el tercer nudo, ingresa tal como el segundo, pero el borde de este hilo, la continuación del hilo es traccionada hacia una de las zonas. O sea, este nudo continuo ejerce una doble tracción, no solamente en la parte horizontal, cerrando la herida, sino en la zona paralela a la herida. Se está formando otro tipo de relieve de tracción. Cada nudo es trabado para evitar que el nudo se entrecruse, como en este caso. Aquí, entre nudo y nudo se entrecruza, pero en este nudo yo trato de, con la aguja, trato de llevar este segmento de unón, lo llevo todo hacia el lado lateral de la herida, cualquiera de los lados. Ya no sobre, sino por un lado de la herida. Y voy a tener esta figura. Una sutura con el hilo superficial, horizontal, y hay otro conjunto de hilos que van a ir en la parte paralela a la orientación de la herida. Estos son otros tipos de suturas continuas, ¿no? Lo conocen, es una sutura continua como un colchonero vertical, pero no es muy usado, es muy raro, ¿no? Miren, este tipo de sutura ya no va borde con borde, sino va con una superficie no cruenta, al igual que esta. Luego recién se hace la unión de las partes cruentas. Este nudo en la práctica es muy escaso, se utiliza muy poco. Este es un nudo de Connell para intestino. Es una sutura continua, horizontal, invaginante, ¿no? Cuando nosotros veamos el colchonero horizontal ya en la práctica, vamos a poder definir claramente lo que vendría a ser un colchonero, pero de tipo horizontal, no vertical como el colchonero que hicimos, ¿no? Y acá lo denomina la sutura continua de Connell, ¿no? Le dan cierto tipo de denominaciones. Este es otro tipo de sutura. Generalmente esta es una sutura especial de Mayo. Nosotros, traumatología, también utilizamos este tipo de sutura, pero lo utilizamos y lo conocemos con la sutura en plica, ¿no? Es decir, cosemos este borde no con el borde, sino con un sector del lado opuesto y el remanente de este borde luego lo suturamos haciendo una cobertura a la primera sutura que hemos hecho. Se sobreponen los tejidos, se usa para cerrar líneas medidas en el abdomen, aquí más orientado a la parte de cirugía, pero en traumatología utilizamos mucho cuando hacemos suturas de cápsula articular, de ligamentos, que también están cercanos a una cápsula articular, ¿no? Una sutura con plica, llamamos, o plicatura, sutura en plicatura. Bueno, hay obligaciones del equipo quirúrgico. Hay obligaciones del equipo quirúrgico, cada uno tiene un rol dentro de este equipo. Ya habíamos hablado que así como hay cirujanos, a lo cual quien realiza directamente la cirugía es cirujano principal. El cirujano, en este caso, que está ayudando, colaborando con la cirugía, es el ayudante, cirujano ayudante, y puede haber primer ayudante, segundo ayudante, ¿no?
como en algunos casos dice, ¿quién es el primer cirujano? Tal, el segundo cirujano, tal a lo que podría ser el cirujano ayudante en este caso, ¿no? Pero la obligación del equipo quirúrgico cirujano general, el cirujano generalmente está obligado a reconocer claramente con un correcto diagnóstico. Tiene que certificar que el diagnóstico que se ha planteado es el correcto, ¿no? Es el quien diseña las medidas preoperatorias. En las medidas preoperatorias había que revisar desde la evaluación de enfermedades que puedan tener relación con el acto operatorio hasta definir con claridad qué es lo que se va en relación a las técnicas, ¿no? Qué actos quirúrgicos especiales o específicos se van a realizar en esta intervención, ¿no? Es también rol del cirujano la selección de los procedimientos quirúrgicos, qué tipo de procedimientos, qué tipo de instrumentación va a necesitar, qué tipo de material. En el caso de traumatología, yo a este paciente le voy a colocar una placa de estas características y el cirujano tiene que haber ya revisado si las placas lo tiene disponible en las medidas que él crea conveniente, ¿no? Entonces tiene que haber una evaluación rápida de todo lo más importante de acuerdo a un rol específico. Y lo importante, el primer cirujano es el que toma todas las decisiones. Muchas veces el segundo cirujano da decisiones importantes en las cuales el primer cirujano los toma. Esto sucede generalmente cuando hay dos médicos especialistas, ¿no? En el caso de un residente estar como ayudante, siempre el cirujano toma mayor responsabilidad. En el caso del ayudante o segundo cirujano, su obligación básica no es manipular las zonas de la operación, eso corresponde al cirujano, no realizar las técnicas correspondientes, corresponde al primer cirujano, pero en el caso del ayudante o primer ayudante, lo primero que tiene que hacer es mantener visible la zona quirúrgica, totalmente clara, visible. Tiene que tener un control sobre las hemorragias, como quien dice, tiene que estar atento de cualquier tipo de sangrado, ¿no? Tiene que ser parte, si es que en pleno acto se está realizando un procedimiento quirúrgico y se necesita urgente hacer una sutura de una herida dentro de la zona, el primer ayudante va a tener que estar suturando las heridas de las zonas adyacentes, ¿no? En el caso de haber sangrados y haber desplazamiento de vísceras, de elementos, tiene que contener esos desplazamientos aplicando apósitos, o si hubiese zonas de sangrados así con alto componente hemático, el ayudante tiene que aplicar el apósito correspondiente en esa zona tratando de controlar las hemorragias, ¿no? Todo siempre tiene que estar bajo el control del cirujano principal, todo lo que realice, ¿no? Tiene que contar con la aprobación o tiene que contar con el manejo del cirujano, ¿no? El cirujano tiene que aprobar de si en el caso que existiese algo en que genere una duda en el procedimiento del ayudante, el cirujano tiene que dar las pautas necesarias, ¿no? El instrumentista puede ser un personal en cuanto a sexo, masculino, femenino. Hay un gran porcentaje de instrumentistas de sexo femenino, porque esto corresponde a la profesión de las enfermeras, ¿no? Y las enfermeras, pues, son licenciadas. Actualmente los varones también que son licenciados o enfermeros
tienen que hacer sus cursos de instrumentación para que les avale sus trabajos en centro quirúrgico. Todo quien entra a un centro quirúrgico a laborar tiene que tener la documentación necesaria para desarrollar o desempeñarse en el área quirúrgica. Indudablemente, la instrumentista tiene que tener estudios de instrumentación y a la vez tiene que tener alguna especialidad documentada en el aspecto curricular para poder realizar los actos quirúrgicos. Siempre existen cursos, congresos de traumatología dirigido a los médicos, también dirigido a los residentes y también dirigido a las enfermeras. O sea, son áreas distintas. En el caso de los residentes, ellos participan directamente en las reuniones de los médicos porque es cuestión de tiempo para ser un especialista. Pero eso sí, las enfermeras tienen sus espacios y les hablan mucho de asepsia, esterilización, todo dominan ellos. Y aparte la instrumentación y cuando son ya instrumentistas especializadas en cirugías de cadera o prótesis articulares, manejan perfectamente la instrumentación para las prótesis, ¿no? Muchos tienen la especialidad de osteosíntesis y reemplazos articulares. Entonces, estos licenciadas están programados para todo tipo de intervención quirúrgica, para la instrumentación de todo tipo de actividad quirúrgica. ¿Cuáles son las funciones? Es responsable de mantener la integridad, la seguridad y la eficacia del campo estéril. En esto, la enfermera es la que tiene que estar ahí observando todo lo que se refiere a la integridad y la eficacia. Ya tenemos que tener en cuenta que gran parte de la eficacia es mantener la esterilidad de todo el instrumental, ¿no? De acuerdo a los procedimientos asépticos que se han realizado en esos campos de centro quirúrgico, en los instrumentales, ¿no? Acá habla de la responsabilidad de la integridad, de la seguridad y la eficacia de los campos estériles durante el procedimiento. A su vez también manejar adecuadamente los instrumentales y los suministros para el desenvolvimiento del cirujano. O sea, en realidad tiene que tener un control no solo de la instrumentación, sino del estado de conservación, el estado de desinfección, de esterilización. Tiene que fijarse que alguien se ha contaminado, inmediatamente comunica, y el personal se puede haber contaminado inconscientemente, haber topado una zona no estéril y ya está considerado como un acto de contaminación. Inmediatamente tiene que hacer el cambio del uniforme. Pero la instrumentista tiene que estar atento a todos esos eventos. El anestesiólogo, por ley y por estudio, por competencias, tiene que ser un médico con especialidad en el capítulo de anestesiología y reanimación. Ahora la especialidad de anestesia es anestesia y reanimación. No solamente está en anestesiar, entre comillas, en sedar, dormir, relajar a un paciente, sino también en cualquier evento en la cual se está comprometido el sensorio, ¿no? Ellos son expertos en reanimar a los pacientes. Entonces, el anestesiólogo también tiene sus facultades y tiene sus obligaciones, ¿no? En principio, siempre es un médico especialista en esa materia quien ejerce la función de anestesiólogo. Ellos se van a encargar en inducir la anestesia en todo lo que refiere al antes del acto de la anestesia, ¿no? Va a evaluar cuáles son los estándares y los niveles en el paciente a través de
de la máquina. Hay máquinas ahora muy sofisticadas que controlan funciones vitales, controlan pues pulso, controlan pues sangrado, controlan todo lo referente, ¿no? Ellos tienen que estar monitorizando constantemente al paciente mientras dure todo el tiempo que dure el acto operatorio, ¿no? Y sobre todo, aparte de mantener los niveles de la hemodinámica, de la estabilización respiratoria, cardíaca del paciente, y también tienen que tratar cualquier reacción adversa que sucediera en ese momento, para lo cual la máquina de anestesia actualmente tiene una mini farmacia con productos o medicamentos que son necesarios para cualquier evento adverso que pudiera suceder, ¿no? También es una de las funciones, el de vigilia, las funciones fisiológicas del paciente, manteniendo el equilibrio hidroelectrolítico. Ellos hacen un manejo adecuado del equilibrio hidroelectrolítico en el paciente durante el acto operatorio, ¿no? Y también están viendo las pérdidas hemáticas, el control ya de las pérdidas hemáticas y sabe cuándo el paciente va a necesitar sangre. Hay una comunicación directa entre el cirujano. Hay veces uno, de acuerdo a la cantidad de sangrado, sabe con cuánta hemoglobina ingresó a sala de operaciones. El cirujano solicita la transfusión de sangre e inmediatamente comunica en plena operación, comunica al anestesiólogo, y el anestesiólogo revisa todos sus indicadores de estabilidad hemodinámica. Si nota deficiencias y si nota que esa deficiencia puede ser solucionado con cualquier otro líquido, ¿no? Cualquier otro líquido y que ya ellos tienen en su propio cabina de anestesia, ellos utilizan. Pero si el paciente necesitara, bajo la aprobación del anestesiólogo, el anestesiólogo inmediatamente solicita la unidad de sangre, inmediatamente está la sangre, le hacen una prueba cruzada de reacción inmediata y el paciente se le está transfundiendo su unidad de sangre, lo cual significa también de a partir de ese momento tener más cuidado con el sangrado, ¿no? Eso es determinante. La comunicación entre el cirujano principal, el ayudante, el anestesiólogo y también el instrumentista en este caso. Hay otro cuarto personaje que también es importante dentro de sala de operaciones, que es el circulante. Generalmente el circulante son enfermeras que para circulante no se necesita mayor preparación, solamente con lo que saben las enfermeras. Ellos dentro del ambiente, acá dice, controla el ambiente físico, ve todo lo que ve la parte física de la estructura del ambiente físico en el acto operatorio, ¿no? No debe haber distracciones. En algunas oportunidades el cirujano pide una música, pide este tipo de música, colocan la música y lo cual se siente mucho más tranquilo, no debe haber estrés en este equipo quirúrgico. Y a su vez, ellas también está viendo que no debe de existir elementos distractores en el acto operatorio. Ella debe de estar alerta ante todo cualquier irregularidad que pase desapercibida, o sea, alguna irregularidad que el cirujano, por estar concentrado directamente con todos los sentidos en pleno acto quirúrgico, puede estar sucediendo algún otro evento por fuera de la mesa quirúrgica. La circulante es la que debe estar alerta ante cualquier irregularidad que pase desapercibida. Y también ella se encarga de asegurar el equipo estéril cuenta con artículos necesarios para desempeñar su labor. A su vez, como ellos hacen la labor de circulante en una operación, parte del tiempo van preparando el material, van esterilizando, que también es su función, ¿no? Entonces, vamos a...
Este es un centro quirúrgico, los cirujanos directamente están concentrados con el paciente, el anestesiólogo a través de su equipo de anestesia y su monitorización constante mantiene al paciente anestesiado, al paciente lo mantienen en buenas condiciones dentro de su equilibrio, tanto hidroelectrolítico, el equilibrio cardiológico, respiratorio. La instrumentista está concentrada todo lo que sucede en cuanto a la instrumentación, a la utilización de materiales que el médico a veces ni habla, solamente con señas. Ya la instrumentista sabe a lo que se refiere, también está concentrada todo lo que sucede en pleno acto quirúrgico. La circulante, por ejemplo, si veo que esta imagen, esta pantalla no me está dando una visión correcta, yo puedo pedir a la circulante que me acomode mejor esta pantalla y ella mueve, nos pone disponible. Si la luz no está proyectado en eficiencia en el lugar de la operación, acomoden la luz y ella acomoda la luz, y si el cirujano está sudando, ella le limpia el sudor. Muchas cosas que la circulante hace. No, proporcióname tal elemento, tal hilo, ellos sacan del estante donde guardan la variedad. Yo quiero, por decir, un Dexon 3 ceros, y ella ya sabe que Dexon 3 ceros, inmediatamente traslada la instrumentista y la instrumentista ya desempaca la parte interna y con la pinza, porque ya sabe para qué le pide, con la pinza porta agujas alcanza a la mano del cirujano. Pero ya todo es un equipo, ¿no? Y este es el área del centro quirúrgico. Como la instrumentista, si el cirujano se cansó y quiere estar sentado, un favor, un asiento, y ella viene y le trae una banca especial para centro quirúrgico, o el ayudante necesita lo mejor que necesite, pues, ¿no? De acuerdo a que tiene que mantener el confort, la tranquilidad también del grupo de cirujanos. A pesar que la cirugía demoraba 2 horas y ya llevan 4 horas operando, siempre tiene que existir la tranquilidad necesaria, tanto para el cirujano como para todo el equipo quirúrgico que intervienen en esa cirugía. Vamos a ver. Hace más o menos 10 años, todo lo que entraba a salas a cirugía tenía que tener un mejor control, una mejor preparación, y establecieron una metodología que significaba cirugía segura. Y la cirugía segura representaba pues algunas medidas en base a objetivos esenciales para darle o garantizar que la cirugía se desarrolle en buenos términos, ¿no? Y se establecieron pues objetivos, ¿no? Y acá los objetivos del 1 al 10. El primer objetivo, el equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. ¿Ya? Entonces, todos estos objetivos un cirujano lo tiene que conocer. Y más que conocer, los tiene que desarrollar, los tiene que practicar. Los que ejercen alguna actividad quirúrgica tienen que conocer los objetivos de una cirugía segura. ¿Y cuál era la finalidad? Garantizar que la cirugía de inicio a final tenga buenos términos, que se haya cumplido los objetivos, cuyo beneficio principal sea el paciente. Objetivo número 2, el equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños, derivados de la administración de anestesia al tiempo que protegen al paciente del dolor, ¿no? Esta es una recomendación para el anestesiólogo: la buena administración de anestesia, el buen control del dolor, de tal manera que se pueda desarrollar todo un acto sin tener en cuenta el tiempo, ¿no?
que puede ser en 1 hora, 2 horas. Lo concreto es que el paciente, las 2, 3 horas de su cirugía, tiene que pasarla sin riesgos, tiene que pasarla con tranquilidad, no tiene que haber estrés, no tiene que haber dolor, no tiene que haber nada de esas cosas, ¿no? Objetivo número 3, el equipo se prepara eficazmente para el caso que se produzca una pérdida de la función respiratoria o del acceso a la vía aérea y reconocerá esas situaciones. Entonces, todo cirujano, ¿no? Todo cirujano o miembro del equipo quirúrgico tiene que conocer eficazmente alguna alteración que tenga por finalidad poner en riesgo la función respiratoria, saber definir cuándo hay un riesgo respiratorio en pleno acto quirúrgico y tener un acceso directo a una vía aérea, ¿no? Y reconocer también diversos tipos de situaciones en relación a este objetivo. El objetivo 4, el equipo se prepara eficazmente para el caso que se produzca una pérdida considerable de sangre. Es decir, en el preoperatorio, una evaluación clara de la hemoglobina, una evaluación clara del procedimiento y las posibilidades de sangrado, cuánto aproximadamente va a generar de sangrado. Ya el médico con experiencia sabe, va a sangrar más o menos 300, 400 y es bueno que tenga una unidad de sangre disponible a la mano. Entonces ya bajo la experiencia del cirujano, ya el anestesiólogo toma sus precauciones, llama al banco de sangre de esa institución y solicita que tengan a la mano disponible una unidad que cuando lo necesiten inmediatamente vayan a sala de operaciones, ¿no? Entonces tiene que estar preparado cuando se produzca una eventualidad de pérdida considerable de sangre y reconocer esa situación. El equipo quirúrgico tiene que reconocer cuando el sangrado está poniendo en riesgo al paciente. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas. ¿Qué significado tiene esto? Es claro y seguro que a este paciente tiene que haber sido evaluado tanto en los anestésicos que se usan, en medicamentos que se usan. Siempre en el preoperatorio la pregunta a un paciente es si él es alérgico. Puede decir sí, pero ¿frente a qué situación usted es alérgico? No, yo soy alérgico a todo tipo de medicamento. Sí, ¿y cómo sabe usted que ha sido alérgico, ha hecho reacción frente a una, porque me operaron tal fecha, tuve dificultades así? Es un paciente desde el punto de vista anafiláctico, es de alto riesgo, ¿no? Entonces ya hay muchos casos en la cual la reacción alérgica tiene un alto grado de sensibilidad. Postergan las cirugías y muchas veces ya aplican otros tipos de tratamientos no quirúrgicos, ¿no? Entonces, en el preoperatorio hay que saber si el paciente es alérgico o puede decir yo soy alérgico a la penicilina. Entonces, evitar antibióticos que sean alérgicos, ya tener pues tu antihistamínico, tu corticoide a la mano si surgiera algún evento adverso, ¿no? Evitar provocar reacciones alérgicas o evitar fármacos que se sabe que suponen riesgo importante para el paciente en relación a este problema alérgico con la cual el paciente pone en mención, ¿no? El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Mientras que ya la parte anafiláctica ha sido evaluado, ya se tiene las consideraciones, se sabe qué medicamentos no usar, qué medicamentos usar, se sabe qué medicamentos va a usar y tener disponible en caso de que haga una reacción alérgica o una reacción anafiláctica, ¿no? Ya tiene todo disponible. Pero también el equipo siempre sus procedimientos están encuadrados para evitar una probable infección o tenga un probable riesgo de infección.
limpiar bien, tratar bien las heridas, no manipular en forma grosera, evitar la manipulación y la contaminación, no introducir elementos contaminantes, o sea, tener en cuenta el riesgo de infección en una herida quirúrgica. El objetivo 7, evitar accidentalmente gases o instrumentos en la herida quirúrgica. Y se han visto y se han reportado muchos casos en los cuales una pequeña gasa se ha olvidado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando utilizo cavidades grandes, indudablemente, aparte de tener un control, de aparte antes de iniciar la cirugía, a la instrumentista le dice, ahorita por favor, háganme un conteo de las gasas. Ya ella sabe cuántas gasas va a utilizar y cuántos ya están utilizados y los tiene todos seleccionados. Antes del cierre, yo comunico, señorita, voy a cerrar la herida operatoria. Inmediatamente ella cuenta y a los 2, 3 minutos, correcto, doctor, todas las gasas están conformes. Yo, a pesar de que he tenido mucho cuidado en utilizar gasas internas, quién sabe, el ayudante, otra persona, alguien, o por cualquier forma puede pasar una gasa pequeña y no nos damos cuenta y resulta que a los pocos días hay infección, se encuentra cuerpo, hay que volver a operar ya con una infección. Eso se ha visto mucho. Incluso las gasas actualmente para cirugías de cavidades y profundidades tienen las gasas un hilo metálico radiolúcido a la radiografía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Que yo verifico que no encuentro una gasa dentro de la cavidad, pero a la señorita le falta una gasa. Hago que busquen esa gasa, no se encuentra. Yo puedo solicitar rayos X y le toman rayos X en la zona que he operado y si la gasa se encuentra dentro, ya hay una señal radiolúcida que se identifica con claridad la radiografía, que me permite revisar, eliminar la gasa y si la gasa está en este lugar, la saco, ¿no? A eso se refiere, pues, el objetivo número 7, el equipo evitará dejar accidentalmente. Nadie deja a propósito una casa. Tiene que ser accidentalmente. O en algunas partes también se ha visto que un instrumental o un tornillo se quedó ahí, ¿no? El objetivo 8, el equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas. Siempre todo lo que se ha sacado, extraído, la instrumentista lo tiene que ir depositando ordenadamente. Porque al final, si tú ves tejidos que no tienen mayor importancia, los eliminas. Pero si ves a través de una muestra de tejido que has retirado y tienen características específicas que sí es conveniente analizar, tú puedes hacer un estudio histopatológico, un cultivo de herida, ¿no? O cualquier otro tipo de herida. El objetivo 8, el equipo guardará, identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas. El objetivo número 9, el equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre el paciente fundamental para que la operación se desarrolle de forma segura. A este objetivo nuevo es el que les comentaba anteriormente, que tiene que haber una comunicación integral, amistosa, de cualquier evento, cualquier situación que uno tenga de interrogante en el acto quirúrgico. Es mejor consultar, en este caso, al anestesiólogo. Tiene que haber una comunicación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a eso refiere el objetivo 9. Y el objetivo número 10, los hospitales y sistemas de salud público establecerán una vigilancia sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Significa que yo, como cirujano, tengo la obligación de reportar algún evento, alguna característica, algo que haya ido en contra o a favor de la cirugía,
para poder analizarlo posteriormente e ir mejorando constantemente mis procedimientos en todo el sistema. Y los hospitales o cualquier sistema de salud tienen sus estudios estadísticos de cirugías, de complicaciones, cuáles son las complicaciones más comunes, sobre todo para poder hacer una revisión y poder evaluar posteriormente los resultados quirúrgicos con la finalidad de ir mejorándolos continuamente. Bueno, la próxima seguiremos hasta ahí nomás. Vamos a continuar el día viernes. Vamos a terminar con las pautas de las bases técnicas del acto quirúrgico y luego vamos a ingresar a lo que son nudos, suturas y con eso vamos a terminar. El resto después van a ser puras prácticas a las cuales ustedes van a practicar, van a mostrar en cada práctica los nudos que conocen bajo un sistema directamente que lo van a realizar cada uno en sus lugares con sus computadoras, van a hacer sus maquetas que ya probablemente la próxima vez se les va a comunicar qué tipo de accesorios o instrumentales son necesarios para hacer las suturas. Bueno, hasta ahora nos comunicamos el día viernes, probablemente 5 de la tarde, y si hay alguna variación me comunico con anticipación con la delegada del curso. Sigan estudiando todos sus cursos, que todo les vaya bien. Cualquier pregunta en relación a estos temas o en su efecto a lo que significa traumatología, porque ustedes saben que ya ustedes llevaron traumatología, ¿no? Y bueno, ya. Pero si tienen alguna pregunta en relación, nos comunican y podemos absolver cualquier pregunta. Bueno, cuídense, que todo les vaya bien. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.